Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Saldaña y el día de hoy vamos a hablar acerca de la tutela judicial, por lo que me voy a permitir compartir pantalla para hablar sobre esta charla, sobre los elementos de la tutela judicial como una tarea de la materia de derecho ambiental. Y pues vamos a iniciar con lo que indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como todos saben que el Ecuador forma parte, junto con un respaldo con la Redesca, que es la Relatoría Especial de los Derechos tanto económicos, sociales, culturales y ambientales, en el marco de sus funciones estableció un estatuto, el cual resuelve adoptar la siguiente resolución sobre una emergencia climática, el alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos. Inicialmente, pues vamos a identificar la centralidad del enfoque de derechos pues dentro de este informe. Mm, Dentro de esta resolución, en esta centralidad, pues indica que los estados tienen que adoptar y aplicar unas políticas encaminadas a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, que reflejen la mayor ambición posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la inversión privada como pública tiene que ser coherente con las políticas ambientales que existen dentro de la Constitución del Ecuador, como también en los tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces, esta inversión privada y pública por parte de las empresas y todos los sectores productivos del Ecuador, pues tienen que contribuir para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente con un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Los estados de la región han aprobado legislaciones sobre el estado climático, sobre el cambio climático, perdón. Entonces, ellos deben aplicar estas políticas encaminadas a reducir la emisión de gases que provoquen, pues, dentro de nuestro país, pues, que lleguen a afectar los derechos ambientales de todos los sujetos de derecho que existen dentro del Ecuador. Por otro lado, también es importante que los estados actualicen y lleguen a construir políticas con todos los grupos sociales para evitar una discriminación y cumplir con el principio de igualdad y no discriminación indicado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que permita que no se vulneren los derechos constitucionales de todos los sujetos de derecho que se encuentran dentro de la nación. Los derechos humanos en el contexto de deterioro ambiental y emergencia climática indica pues que todos tenemos un derecho, todos tenemos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que están dentro del territorio, dentro de la jurisdicción de los estados de la OEA, del cual Ecuador forma parte, todos los sujetos tienen que cumplir o tienen tienen todos estos derechos contenidos en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los estados que forman parte de esto tienen que cumplirlo. Entonces, es una protección por parte del Estado hacia nosotros en el cumplimiento de los derechos humanos a causa de todos los impactos ambientales que puedan pasar dentro de nuestro país. Forma parte del conjunto de derechos de los estados que deben garantizar y proteger, siendo esta una de las obligaciones a nivel nacional y a nivel regional para que se cumplan con la protección de los derechos humanos dentro de nuestra nación. Para eso, pues es importante que el Estado busque una armonización y coherencia con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, eh, para proteger y así y garantizar pues el disfrute de todos los derechos de las personas que pues a consecuencia de los cambios climáticos o de las dificultades que puedan existir mediante los impactos ambientales, se vean significativamente eh, protegidos tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no es cierto? Es por eso que también, pues, uno de la parte importante del cumplimiento de los derechos es la prevención de la contaminación del planeta, puesto que esto conlleva la reducción de las emisiones, o que exista una reducción de emisiones de gases para garantizar un clima seguro que posibilite el ejercicio de todos los derechos que encontramos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Bien, esta parte me parece muy importante, puesto que habla sobre los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en materia ambiental y climática. Es evidente que dentro de nuestro país Es evidente que dentro de nuestro país pues siempre ha existido pues una vulnerabilidad histórica y una discriminación histórica pues en materia no solo ambiental, sino en diferentes ámbitos constitucionales. Y pues esto es una parte bastante importante porque ya se toma en consideración la situación de vulnerabilidad y la discriminación. O sea, inicialmente pues podemos identificar que todos sufrimos una vulnerabilidad ante el impacto ambiental que puede existir. Sin embargo, la generación del impacto puede ser diferenciado por la vulnerabilidad que se presente, como se indica aquí en estas partes, por, no sé, en personas en situación de pobreza, de pobreza extrema, personas del sector rural o diferentes tipos de, de grupos sociales que puedan encontrarse afectados, pues sabemos que este impacto ambiental, algunas personas o algunos grupos sociales, algunos sujetos de derecho, podría impactar más que a algunos otros. Entonces, es importante que nosotros encontremos esta igualdad de género como se encuentra en los tratados internacionales de derechos humanos, tomando en cuenta la interseccionalidad que existe dentro de nuestro país como lo expliqué anteriormente, personas que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, en situación de calle o que viven en asentamientos informales, obviamente el impacto del cambio climático pues afectará bastante y será muy diferente a otras personas. Entonces, tenemos que cumplir con el principio de equidad intergeneracional también. Y bueno, que esto pues nos indica que tanto todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y a vivir en un planeta igual o en mejores condiciones de las que han vivido sus antepasados. Y por esta misma razón, pues es la obligación del Estado de generar acciones y políticas públicas que promuevan todos estos principios que hemos estado hablando hasta la actualidad. Asimismo, pues hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades tribales, afrodescendientes y campesinos o que trabajan en zonas rurales también, grupos sociales que han sido discriminados o que han sido pues abandonados y que presentan vulnerabilidad dentro de nuestro país, pues es importante cumplir con el principio de igualdad y no discriminación al garantizar sin discriminación la participación primero significativa pues de estas personas también a través de la garantía del derecho a la consulta previa, buscando el consentimiento libre, pues en todos los diseños de los planes de acción, las políticas públicas o las normas que se quieran crear respecto a estos grupos sociales, pues es muy importante que exista también la participación con un enfoque intercultural. Por otro lado, pues la protección del derecho de la tutela efectiva, el cual garantiza pues que las personas de estos grupos sociales también tengan el acceso a la justicia sin que su pleno ejercicio se agote únicamente por la posibilidad de acudir a órganos jurisdiccionales, a los órganos jurisdiccionales, sino que tiene que ser una protección judicial sin trabas, de fácil acceso para todos los grupos sociales y que todos podamos tener una voz en cuanto a al cumplimiento de la participación, pues de los planes de acción y las políticas públicas que se quieran crear. Y finalmente, pues combatir la discriminación. Es claro, como lo indiqué anteriormente, pues que los derechos de tanto de los campesinos y de las otras personas que trabajan en sectores rurales, es importante pues que se tome en cuenta, como indiqué anteriormente, la interseccionalidad, donde se adopten medidas para combatir todas las formas de discriminación en su contra, en el contexto obviamente de la crisis climática actualmente. Se debe proteger su derecho a la alimentación, su derecho al trabajo, su derecho a la protección de alimentos, derecho a la vivienda para que con este fin se pueda cumplir también con el principio que se encuentra marcado dentro de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que es el principio de dignidad, para tener una vida digna, para poder tener un trabajo estable, para poder cumplir pues con todos los derechos que se muestran dentro de esta Declaración Universal. Los derechos de las personas defensoras de la tierra y de la naturaleza también son muy importantes, puesto a que los estados tienen que adoptar medidas que sean inmediatas para proteger los derechos de estas personas.
para que tengan el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal de reunión, libertad de asociación, a la privacidad y a a la protección de la honra y la dignidad. Esto nos querrá decir que vivimos en un país democrático en donde, como indiqué anteriormente, el derecho a la participación es muy importante, el derecho a que todos los sectores sociales puedan tener su voz y puedan indicar cuáles son las dudas y todos estos temas y plantear también políticas públicas o plantear también medidas de acción para que se pueda llegar a plantear políticas ambientales que generen un adecuado goce de este derecho en todos los grupos sociales, la prevención de la vulneración de los derechos y también pues bueno, al hablar sobre la prevención de la vulneración de derechos, es decir, que, por ejemplo, que estas personas defensoras de la tierra y de la naturaleza, pues tengan la seguridad de no ser maltratados, de no sufrir ningún tipo de violencia, asesinato o alguna cosa así, y que, obviamente, si es que llega a pasar esto, el Estado brinde toda la seguridad y para que se pueda llegar y se pueda sancionar a las personas que se encontraron envueltos en este problema. Y finalmente, pues como ya había indicado anteriormente, las mujeres como defensoras ambientales, el Estado tiene que asegurar la participación efectiva de las mujeres defensoras ambientales y de todos los movimientos para el proceso de toma de decisiones relativamente pues al combate del cambio climático, incluida pues que las medidas que se adopten para una transición justa. Finalmente, Finalmente, pues vamos a hablar sobre el derecho a la información, participación y acceso a la justicia, que yo, a mi parecer, pues nada de lo que hemos hablado anteriormente se pudiera crear o se pudiera cumplir adecuadamente sin que exista esto, puesto que los estados tienen que garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre las causas y las consecuencias de la crisis climática mundial. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante para que todas las personas y todos los grupos sociales sepamos cuál es la situación actual de la crisis climática y sepamos pues cómo tendríamos que actuar ante todo esto para poder buscar las medidas adecuadas para enfrentarlo, todos estos impactos como los proyectos de clima y cómo lograr reducirlos. El Estado pues tiene la obligación de tener una transparencia activa para generar una información oportuna. Por otro lado, pues el principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado dé toda la información sobre los proyectos de desarrollo que potencialmente aumenten la temperatura global en emisiones de gases de invernadero. Es importante indicar esta parte, puesto a que a lo largo de los años empresas muy grandes que han sido los grupos de poder pues dentro de nuestra nación eh, no han cumplido con todo esto. Entonces, es necesario que actualmente pues el Estado garantice este principio de máxima publicidad para que todos los grupos sociales pues tengan esta transparencia y tengan esta información para saber cómo ellos también, cómo debemos actuar ante estas situaciones que están ocurriendo. Por otro lado, es importante la exigencia de la participación efectiva de todos los grupos sociales. Ya habíamos hablado sobre la interseccionalidad, sobre la discriminación y sobre el principio de igualdad que tiene que haber dentro de nuestra nación. Entonces es importante que todos los grupos sociales participen para elaboración de planes de acción, elaboración de políticas públicas y que no se vulneren los derechos de ningún sujeto de derechos dentro de nuestra nación. Y finalmente, pues garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y climáticos de índole judicial o administrativa, pues es importante que cuando se vulneran los derechos, pues la justicia, o sea, exista justicia para que se llegue a sancionar cuando se llega a una vulneración de estos derechos, porque si no, no tendría sentido todo esto que hemos estado conversando anteriormente, puesto que tiene que haber sanciones y medidas de prevención que el Estado tiene que cumplir para que no se llegue a vulnerar otra vez este derecho. Por último, pues es importante eh, indicar como también la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y remediar posibles violaciones a los mismos en el contexto ambiental y climático. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas, tanto públicas como privadas, tienen que cumplir con todas las medidas de prevención y con todas las medidas de acción que se indican tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución del Ecuador para que no se vulnere el derecho ambiental de ningún grupo social que se encuentre dentro de la nación y que todas las empresas pues tengan que contribuir para que se pueda ayudar a que no exista un impacto ambiental muy grande.
Y finalmente, pues las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia ambiental y climática. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablamos también aquí de un derecho internacional ambiental, ¿no es cierto? Entonces, todas estas actividades contaminantes que existen dentro de su jurisdicción o bajo su control no tienen que causar daños graves para el entorno mismo del propio país o para los otros países o zonas externas a los límites de la jurisdicción nacional, puesto a que estos son políticas regionales en donde se cumpla con el derecho internacional ambiental dentro de los grupos que han firmado y que se encuentran dentro de esta Declaración Universal de los Tratados Universales de Derechos Humanos, como también el cumplimiento de nuestra Constitución. Esto al hablar acerca sobre la tutela efectiva de los derechos, entonces espero que haya sido de agrado pues esta exposición y nos veremos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.